Si todo ojo lo va a ver, si todo ojo lo verá, y no hace falta que se avise a nadie, entonces mi pregunta es, ¿por qué dice Jesús que a las vírgenes prudentes se les avisará? No solamente en Mateo, también en Apocalipsis se habla de un aviso. ¿Por qué se avisará si es que todo ojo lo va a ver? Vamos a leer este pasaje del libro de Mateo. Mateo, capítulo 25, desde el verso 1, dice lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Veamos aquí algo importante, hermanos míos. Esta parábola, por supuesto que es el reflejo de la venida del Señor Jesús. De hecho, él mismo compara esta parábola con su regreso, ¿no? Aquí el esposo está claro que es el Señor Jesús, como él mismo siempre se representa como el esposo fiel. Y las vírgenes representan a la comunidad de cristianos en el mundo, ¿no? Como también Jesús compara a la iglesia con la esposa infiel. Dice la parábola que el esposo se fue, ¿no? Y las vírgenes se quedaron esperando al esposo. Esto refleja la partida de Jesús, ¿no? Su ascensión a los cielos después de que resucitó, se fue y dejó la iglesia, dejó a las vírgenes. Entonces dice la parábola que las vírgenes se quedaron esperando al esposo, así como los cristianos llevan 2000 años esperando que Jesús regrese. ¿Qué pasó con las vírgenes? Las vírgenes se durmieron. Esto concuerda con otro versículo del que habló Jesús también en el libro de Mateo, capítulo 24, que será como los días de Noé, que la gente andará preocupada en sus propias vidas. Eso representa el dormir de las vírgenes, ¿no? Las vírgenes, por tanto que se tardó el esposo, así como Jesús lleva 2000 años que se ha tardado, las vírgenes se durmieron de tanto esperar el regreso del esposo, ¿no? Ahora aquí notemos algo. ¿Qué dice? ¿Qué ocurrió al regreso del esposo? Primero, notemos que el esposo regresa a una hora un poco intrigante, un poco rara. Viene a las 12 de la noche, a medianoche. Esta hora de por sí ya es un poco rara, ¿no? Fíjense primero en la hora que llega el esposo, a medianoche. ¿No se asemeja eso a la hora en la que suelen normalmente actuar los ladrones a medianoche, madrugada, cuando la gente está dormida? El esposo llega a medianoche, así mismo como un ladrón. Es importante esta parte. Así mismo como un ladrón llega el esposo a medianoche. Otra parte, aún más importante, es que cuando llega el esposo, hermanos míos, las vírgenes no le ven llegar. Las vírgenes no ven llegar al esposo. Entonces, ¿cómo todo ojo lo ve? Si las vírgenes, que son los cristianos, que son la iglesia, ¿cómo es que ellas no le ven venir? Se supone que cuando regresa el esposo, todo ojo tiene que ver al esposo llegar, tienen que ver cómo está llegando. Pero en esta parábola, las vírgenes no ven cómo llega el esposo. El esposo llega y las vírgenes no saben que el esposo ya llegó. ¿Qué hacemos aquí entonces? Es importante notar, hermanos míos, que cuando llega el esposo,
Dado que las vírgenes no ven cómo llega el esposo, entonces no pueden recibirle en primera instancia. Alguien tuvo que avisarles. Alguien tuvo que avisar a las vírgenes para que ellas sepan que el esposo llegó, para que sepan que su marido ya está en casa. Leamos el siguiente versículo para que veamos cómo Apocalipsis habla de este aviso también. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7 dice: Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos y hermanas, vemos que hay un ángel que pregona por la tierra de que ya es tiempo del juicio. ¿Acaso hace falta que alguien nos avise de que ya es tiempo de juicio si todos vemos que el que hace el juicio ya está viniendo por las nubes? ¿Hará falta que un ángel avise a la tierra del juicio si es que estamos viendo venir al Señor del juicio? Este ángel representa la misma voz que en Mateo hemos leído, que grita a las vírgenes de que venid a recibir al esposo, porque el esposo ya está aquí. Entonces vemos que las vírgenes, el punto es que no ven al esposo llegar. Y alguien tiene que avisar a las vírgenes de que ya llegó el esposo. Esa persona, ese ángel, ese mensajero, ese enviado o este grupo de personas son los que alertan al mundo de que ya llegó el esposo. Así las vírgenes prudentes y las insensatas se levantan a recibir al esposo. Entonces, yo te dejo con esa reflexión, hermano mío. Si tú sigues esperando, si tú sigues pensando que solamente Jesús vendrá ante todo ojo y no hace falta que nadie te avise porque todo el mundo lo va a ver, la pregunta es: ¿cómo es que a las vírgenes prudentes hay que avisarles de que su novio ya está en casa? ¿Por qué las vírgenes prudentes no ven venir al novio? ¿Y por qué en Apocalipsis hace falta que un ángel nos avise de que ya es tiempo del juicio si todo el mundo verá al Señor del juicio? Esto es importante reflexionarlo, hermanos y hermanas. Hay varias profecías que hablan de cómo regresa el Señor Jesús, pero nosotros solo nos hemos casado con una de esas profecías. Nosotros solo nos hemos casado con la profecía de que viene ante todo ojo, y no miramos todas las demás profecías que hablan de su venida en secreto, que habrá que avisar a las personas de que Él ya está aquí. Que Dios te bendiga.